Estudio de... Bienvenidos a Empresario Implacable Podcast y hoy tengo un invitado muy interesante. Tenemos aquí a Marco Rojas, experto en Wealth Management. Ahora, te preguntarás, Víctor, ¿qué es eso del Wealth Management? ¿Será para mí? ¿Es solo para los ultra ricos? ¿Es solo para los millonarios? Bueno, Marco nos dará esas y otras respuestas. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Víctor. Pues yo encantadísimo de estar aquí. Aparte, primera vez por acá en estas tierras de Hermosillo. Entonces, pues muy emocionado de estar aquí contigo. Excelente. Y agradezco que hayas venido para poder compartir todo esto con la gente, porque hay muchas dudas al respecto. Y bueno, ese es el enfoque de la entrevista, ¿no? Que nos puedas desmenuzar qué es el Wealth Management, quién es Marco Rojas, por qué enseña Wealth Management. Ya lo vamos a ir viendo, ¿va? Bueno, recopilé, Marco, algunas preguntas de la audiencia y obviamente a partir de ahí pues vamos a ir construyendo algunas preguntas que se vayan dando durante la entrevista. Entonces, una pregunta que hicieron mucho con respecto a este tema es: ¿cómo es posible que una persona logre libertad financiera sin contar con un capital y solamente teniendo un salario? Es decir, una persona empleada en alguna empresa, ¿puede ser libre financieramente? Me encanta esa pregunta y sobre todo me encanta porque creo que actualmente se le da como mucho empuje al tema de emprender, porque si no, pues no vas a hacer nada en tu vida. Y la respuesta es que sí. Y de hecho, de acuerdo a mi experiencia, porque te platico, yo ya tengo más de 8 años en la industria financiera y he pasado por prácticamente pues, muchas industrias de seguros, inversiones, también en el tema de protección patrimonial. Entonces, sí, me he dado cuenta que el tener un sueldo lejos de lo que se puede pensar que es como una desventaja, al contrario, es más fácil implementar un sistema porque tienes justamente la predicción de que ya sabes cuánto te va a llegar y va a ser en un tiempo específico. Entonces, una persona que se empleó, claro que puede llegar a la libertad financiera solo con su sueldo, pero sí necesita una estrategia muy clara de pasos a seguir para que pueda llegar. Es decir que, por ejemplo, una persona que tiene pues, un sueldo fijo, ¿tiene más probabilidad de llegar a la libertad financiera que una persona que probablemente ingrese más, pero que es variable? Sí, porque, fíjate, mucha gente piensa que para llegar a la libertad financiera necesitas tener ingresos muy altos. Entonces, se enfocan en incrementar sus ingresos. Y de hecho, creo que esa es la principal razón por la que una persona decide dejar su empleo y ponerse a emprender. Y eso es un enfoque incorrecto, porque el emprendimiento no debería de ser porque quieres ganar más dinero, sino porque te apasiona en lo que vas a emprender y realmente quieres hacer una aportación a la sociedad. Entonces, claro que una persona, bueno, puede ser que una persona incluso que tenga un sueldo tenga más probabilidades de llegar incluso más rápido a la libertad financiera porque puede generar una consistencia. Y justamente un punto importante y crucial para llegar a la libertad financiera es qué tanta consistencia puedes tener para pegarte a la estrategia. Y alguien que tiene ingresos más variables puede tener momentos en los que ingrese mucho y avance, pero otros momentos en los que les vaya muy mal y retrocedan. Ok, perfecto. Y hay una pregunta que es la base de todo esto y es: ¿qué es el Wealth Management? Muy bien, sí, sobre todo porque estoy seguro que casi nadie de los que escuchan la palabra o el concepto de Wealth Management saben qué es el Wealth Management. Mira, el Wealth Management es una especie de servicio que típicamente está destinado a las personas que son ultra ricas o las que ya tienen un patrimonio de varios millones, pues incluso de dólares, no nada más de pesos. Entonces, es una serie de profesiones que se conjuntan, como por ejemplo contador, fiscalista, asesor en estrategias de inversión, banqueros, notarios, abogados. Entonces, lo que haces es hacer una estrategia para que el dinero de la persona, o en la mayoría de los casos de las familias, se multiplique. También lo proteges. Una buena parte también, ya cuando estás en esos niveles, ocultas la riqueza, pues también por temas de protección. Y sobre todo, cómo irlo pasando de generación en generación para que, pues obviamente, te conviertas en una dinastía y pues por eso vemos esas familias que son ultra ricas y que van pasando generación tras generación la riqueza. Ok, excelente.
Y aquí viene la siguiente pregunta, que esta viene de mí. Básicamente, una vez que entendí lo que es el Wealth Management, justamente contigo. Y es, el Wealth Management, si bien nació para proteger y multiplicar esas fortunas de los ultra ricos, ¿es posible aplicarlo para cualquier persona? Sí, de hecho, fíjate, yo cuando aprendí lo que era el Wealth Management me voló la cabeza porque dije, pues es como si justamente eso que tú te preguntas cuando ves a alguien en la tele que te dicen, este es el más rico de México o esta persona es el más rico del mundo, como que sí te llegas a preguntar, bueno, ¿qué tendrán esas personas de diferente a mí y por qué yo no puedo generar tanto? Y se puede llegar a pensar que incluso se nace con algo diferente. Y la realidad es que muchas de estas personas ya nacieron en una posición, digo, hay unos que sí fueron construyendo, pero también muchos nacieron, digamos, con una parte del camino recorrido. Y justamente ahí es donde entra en función una firma, o sea, porque hay empresas que no, obviamente no se promocionan como un banco, por ejemplo, sino más bien eso es como de boca en boca. O sea, yo te recomiendo al que me hace Wealth Management. Pero algo que me volvió a la cabeza es que es posible. Yo me empecé a preguntar, oye, pero a ver, neta, eso solamente lo puede tener acceso a una persona que tenga mucho dinero. Y me di cuenta que no. O sea, realmente, ¿por qué está destinado a los ultrarricos? Porque precisamente, o más que nada, es por un tema de costos. ¿Qué tan caro le saldrá a una persona tener un equipo dedicados exclusivamente a prestarle servicios de abogados? Imagínate cuánto te costaría si tú fueras una sola persona tener un abogado, un fiscalista, un contador, un asesor en estrategias de inversión, un banquero, un notario. Es muy caro. Entonces, pues por eso, si yo tengo millones de dólares, pues me puedo dar el lujo de tener eso exclusivamente para mí. ¿Cuál es la manera en la que se puede aprovechar para cualquier persona? Bueno, primero, un sistema que te permita bajar esas estrategias a tus finanzas personales. Y la otra es justamente haciendo comunidad. Es decir, si en lugar de que solo sea una persona la que paga por todos estos servicios, se puede construir un ecosistema de estos servicios y productos y que muchas personas puedan acceder a este ecosistema. Perfecto. Y eso da pie a mi siguiente pregunta. Y es, ok, ¿ese ecosistema existe? Sí, de hecho, responder a esta pregunta me emociona mucho porque justamente algo en lo que hemos estado trabajando, ¿quiénes somos los que hemos estado trabajando en esto? Pues todo el equipo de The DNA Prosperity Institute, que justamente lo que hicimos fue, llevamos 4 años construyendo justamente un ecosistema de productos y servicios financieros que tienen el objetivo de que las personas puedan implementar el Wealth Management. Y de hecho somos la primer plataforma en México y me atrevo a decir que incluso a lo mejor de América Latina, que su única razón de ser es poder enseñar el Wealth Management a todas las personas. Excelente, excelente. Y bueno, hablando de DNA Prosperity, hay una pregunta muy importante y es, ¿cómo puede ayudarme esta plataforma de DNA Prosperity para lograr mi libertad financiera? Muy buena pregunta. Pues justamente porque a lo largo de estos, como dije, más de 8 años de experiencia que llevo en la industria financiera, y no solo eso, sino que ya llevo aproximadamente 3 años dando conferencias y diseñando talleres. Entonces, utilizamos como todo este auge que está teniendo la educación financiera para crear un sistema que justamente te va llevando de la mano, paso por paso. De hecho, yo pude mapear 16 etapas por las que una persona puede atravesar de no tener nada, o sea, literal, tener 0 pesos en su cuenta de banco, lo que le sobró de la quincena que trae en la cartera, cómo vaya atravesando ciertos objetivos muy específicos, y son 16 etapas para que llegue a la libertad financiera. Entonces, eso es justo lo que puedes aprender en la plataforma. Excelente, excelente, Marco. Y ahora, obviamente que dentro de ese ecosistema seguramente pues hay algo del tema inversión. ¿En qué invertir si se cuenta con poco capital? Súper pregunta, y creo que la mayoría de las veces que veo que alguien pregunta en redes sociales, que también se han vuelto un foro súper importante para este tema de las inversiones, ¿en qué puedo empezar a invertir si tengo poco dinero? Y justamente yo en este sentido creo que sí me desmarco un poquito de lo que normalmente se comenta, porque pues una persona te puede decir, pues empieza, digamos, con un grado de complejidad, pues empieza en renta fija. Entonces, ahí podríamos hablar, por ejemplo, de los CETES, que es, de hecho, la única herramienta de inversión que tú puedes decir a una persona, pues invierte, porque ahí el riesgo es prácticamente en uno. Pero yo soy de la idea de que primero acumules un capital para invertir y después ya te conviertes en un inversionista, porque
He visto gente que tiene portafolios, y digo, no es por demeritar el esfuerzo, es un esfuerzo grande, pero hay portafolios de 5 o 10 mil pesos con muchas opciones de inversión y eso realmente no genera ningún propósito ni ningún objetivo. Entonces, yo diría, puedes utilizar diferentes herramientas. Digo, obviamente cada perfil es diferente, pero yo primero paso por una etapa de acumulación y ya después nos vamos a invertir. Perfecto, excelente. Y con respecto a las inversiones, ¿no? Y el tema de renta fija, variable, ahorita vamos a entrar a detalle a ese tema. Se dice que hay una regla, ¿no? A mayor riesgo, mayores rendimientos. ¿Qué opinas de eso? Sí, es una pregunta muy común y no necesariamente, o sea, sí hay una relación en que, y no es que sea una regla de que si yo quiero más rendimientos tengo que tomar más riesgos, sino más bien es al revés. Tú como inversionista deberías esperar tener un rendimiento más grande si vas a arriesgar tu capital en una inversión, en una empresa que no tienes una certeza de que te vaya a regresar ese capital y hacer ganar dinero. Entonces, por eso dicen que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. De hecho, el riesgo en las inversiones va más de la mano de la falta de conocimiento sobre las inversiones o sobre el modelo de inversión que por el propio instrumento. ¿A qué me refiero con eso? Para la mayoría de las personas, y de hecho alguien que haga un cuestionario de perfilamiento estándar, invertir en una acción en la bolsa de valores sería de alto riesgo. Para mí, que tengo más experiencia, y para todas las personas que aprendieran lo mismo, que no es nada del otro mundo, ya sería un riesgo medio. ¿Por qué? Porque entiendes qué implicaciones tiene invertir y aparte sabes a cuánto tiempo tienes que invertir. Entonces, el conocer sobre inversiones disminuye sustancialmente el riesgo. Yo te puedo decir que alguien que no confía en el sistema financiero, que son de las personas que no tienen cuenta de banco, si tú les dices, oye, invierte tu dinero en CETES directo, que como dije es una inversión que prácticamente tiene cero riesgo, entonces pues compran terrenos o compran, si acaso, oro, porque es lo que pueden ver. O sea, son de las personas que dicen, yo prefiero tener mi dinero aquí en la bolsa, donde yo lo puedo ver. Entonces, por eso el riesgo puede llegar a ser muy relativo y insisto, tiene más que ver con tu desconocimiento del cómo funcionan las inversiones. Entonces, para alguien invertir en CETES puede ser de alto riesgo porque no confía en el banco, y si lo vamos escalando, pues para alguien podría ser de alto riesgo invertir en una acción o en un ETF, así como para alguien podría ser de súper alto riesgo invertir en criptomonedas, y hay gente que invierte en criptomonedas el 100% de su dinero. Totalmente. De hecho, no recuerdo bien de quién lo aprendí. Sin embargo, en algún momento leí que la inversión es riesgosa si el inversionista es riesgoso. Es decir, si tú no sabes en qué te estás metiendo, aunque aparentemente sea una inversión sin riesgo, tú la conviertes en de alto riesgo, justamente, ¿no? Por no estar bien informado. Ahora, hablando de eso, de riesgos, ¿cómo identificar si un instrumento de inversión o una empresa que te ofrece invertir es o no es un fraude? Muy buena pregunta también, y creo que también de ahí viene uno de los principales miedos de las personas a invertir. Oye, no quiero que me roben el dinero. Aquí sí voy a ser muy tajante. Hay un rango, digamos, de que tú puedes esperar que sean rendimientos, digamos, reales, que son sostenibles, y hay otros que de plano son, o sea, completamente irreales. ¿Dónde está el punto de referencia? Debemos de partir siempre de lo que está, digamos, asegurado, que será la renta fija. O sea, yo me fijo cuánto está pagando el CETE, y obviamente si alguien me quiere pagar menos que el CETE, pues ni le entro, porque pues ¿para qué me complico la vida? Mejor lo invierto en CETES y ya. Entonces, por ejemplo, ahorita, en 2023, el CETE te está pagando más o menos 12% al año. Entonces, si alguien me llega a ofrecer un 20% al año, pues está dentro de un rango, digamos, adecuado. 20-25% al año. Pero ya si alguien me empieza a ofrecer 40%, yo lo que les digo es arriba del 30-35%, 40%, 50%. Yo he visto opciones que te ofrecen el 8, 9 o 10% mensual. O sea, eso es una barbaridad. Tú metes esos datos a una calculadora de interés compuesto que te las puedes encontrar en cualquier buscador de internet, y te volverías una de las personas más ricas del mundo en cuestión de 5 años. Entonces, cuando te ofrezcan esos rendimientos altísimos, o sea, vuelvo a repetir, arriba del 30-35%, si es una empresa que se dedica a invertir el dinero en la bolsa o en criptomonedas, y aunque te lo pinten muy bonito,
ahí ya empieza a dudarlo porque no es algo sostenible o definitivamente puede ser una estafa, una pirámide. Totalmente, de hecho hay muchos casos, ¿no? Conozco esas calculadoras donde te dicen, mira, tú con $100 empiezas y si vas a 5 años, 7 años ya tienes $1.000.000. Pues sí, nada más que ese 7, 8, 9, 10% no es sostenible, que esa es la parte importante que hay que tener claro. Se puede llegar a conseguir, sí, pero no es sostenible y entonces eso pone en riesgo tu estrategia de inversión, que de eso vamos a hablar más adelante. Muy bien, ahora... Con respecto a invertir en ETFs, que se menciona mucho, me gustaría que antes nos platicaras qué es un ETF. Claro que sí. Mira, los ETF son uno de los instrumentos en los que se puede invertir a través de las casas de bolsa, o sea, en el mercado de valores, que más crecimiento han tenido en los últimos años. Y en lo particular son de mis inversiones, mis instrumentos de inversión favoritos. ¿Por qué? Porque justamente son instrumentos que te permiten acceder a una diversificación muy grande con un solo instrumento. Que también más adelante les voy a platicar del tema de la diversificación, que también hay muy, muy malas concepciones de qué es diversificar. Entonces, básicamente un ETF lo hace una empresa que se dedica a gestionar inversiones y lo que hace es hacer una canasta de inversiones. Entonces, imagínate que tú agarras y dices, a ver, voy a juntar empresas que solo se dediquen al sector automotriz o empresas que solo se dediquen al sector del comercio electrónico. O voy a agarrar todas las empresas más representativas de la economía de un país. Entonces, lo que hacen es, a través de algoritmos, que esa es una característica particular de los ETFs, que la mayoría de los ETFs son de gestión pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Un fondo de inversión tradicional, tienes un equipo de expertos que se dedican a analizar inversiones y deciden qué comprar y qué vender para generar una rentabilidad. Entonces, lo que hace un ETF es a través de un algoritmo de computadora, tú le das los parámetros de qué tamaños de empresa, cuánto deben de valer, y si se salen de los parámetros, la sacan y la cambian por otra. Entonces, se hace de manera automática o literal le dices, replícame este índice de la bolsa. O sea, son opciones que funcionan automáticamente. Y por la misma razón de que no hay humanos involucrados en el proceso de ver quién conforma esa canasta de acciones, los costos son muy, muy, muy bajos de administración, que es otra cosa que también no se toma en cuenta. Entonces, básicamente, la ventaja es que un ETF es como comprar una acción de cualquier empresa, pero por esa compra que haces, tu dinero se puede partir en muchos pedacitos y pues con eso el riesgo disminuye. Ok, perfecto. Ahora, con respecto a invertir en ETFs, ¿cuántos recomiendas tener en un portafolio? ¿Cuántos ETFs le recomiendas a una persona común y corriente que tenga su portafolio, ya que existen varias opciones muy conocidas y probadas? ¿Cuántos valdría la pena tener? Muy buena pregunta, y aquí empezamos a tocar o entrar en el tema de la diversificación. Mira, la ventaja de los ETFs es que también te permiten dirigir tu inversión a, digamos, campos en los que te puedas interesar. Por ejemplo, puedes invertir en sectores muy específicos como inteligencia artificial o petróleo o salud o puras empresas de tecnología. Puedes invertir en todo un país, o hay ETFs que, como dije, replican los índices. ¿Qué es un índice? A alguien se le ocurrió juntar a las empresas más representativas de un país, meterlas todas en un solo lugar y sacar un promedio de cuánto valen todas. Eso es un índice. Todos los países tenemos un índice. Aquí en México, pues es el de la Bolsa Mexicana de Valores, que aquí solo agrupa 35 empresas. En Estados Unidos, el índice más popular es el S&P 500, que agrupa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Qué empresas te encuentras ahí? Empresas muy conocidas como Apple, Google, Facebook, Amazon, Tesla, Starbucks, por ejemplo, ¿no? O sea, puras empresas que tú conoces. Ahora, ¿cuántos ETFs recomiendo? Y aquí es una recomendación que yo hago de manera general. De cuántos activos debes de tener en tu portafolio y cuántos de cada uno. Yo considero que mientras no tengas un volumen, que normalmente se conoce como masa crítica, o sea, un volumen de dinero que tengas para que de ahí sí puedas invertir de verdad y generes rendimientos que te lleven a la libertad financiera. Específicamente ETFs, yo no recomendaría tener más de 2 ETFs cuando vas empezando. ¿Por qué? Porque entonces no haces lo que se denomina músculo financiero. Entonces, si tu capacidad para invertir es pequeña
y la distribuyes en 10, 15 diferentes activos, que es algo que he visto, no te sirve de nada porque no haces el efecto compuesto. O sea, no generas lo que se llama crecimiento exponencial. Entonces, tú puedes destinar tu dinero a un solo ETF, o sea, literal, cuando vas empezando, a un solo ETF, y hasta que no llegues a cierta cantidad, no te sirve de nada andarlo moviendo para allá. Entonces, yo recomendaría máximo 2 ETFs. Ahora, ¿qué ETFs puedo incluir? Yo me iría a las opciones seguras, como dije, las que repliquen índices como el S&P 500 o el Nasdaq, que son como las... De hecho, son los estándares de inversión en Estados Unidos. Ok, ahora mencionabas el tema de músculo financiero, el tema de cierto volumen. Entiendo que eso puede variar dependiendo de la persona o digamos que hay una cantidad donde ya a partir de esa cantidad dices, bueno, ya de aquí en adelante tus opciones son distintas. ¿Hay alguna cifra al respecto? Sí, mira, y esto sí es completamente mi criterio, pero es un criterio y es una cantidad que viene del análisis de justamente estos más de 8 años que llevo gestionando o viendo inversiones de las personas. Y yo he visto que, y sé que es una cantidad que puede parecer súper lejana para muchas personas, pero yo pinto, digamos, una línea de antes y después en el $500,000. Entonces, sé que tú escuchas esto y dices, oye, pues si yo gano 10, 12 mil pesos, ¿cuándo voy a juntar medio millón de pesos? Pues justamente, por eso hablaba ahí del músculo financiero y de que esto es una cuestión más de consistencia que de estar generando dinero. Si tú consistentemente le metieras una cantidad mensual a un ETF, por ejemplo, y ojo, no es recomendación de inversión, pero se lo metes a un ETF como que replique al S&P 500, ahí están las cifras. El S&P 500 en los más de 60 años que lleva de existir, en promedio, si yo saco el promedio de esos más de 60 años, me da un 12% al año, que te podrá parecer poquito, pero es bastante. Consistentemente, yo más o menos he hecho cálculos. Si le puedes meter unos 3,000 pesos mensuales aprox, sí puedes llegar al $500,000 en un espacio entre 10 a 15 años. Ok, que probablemente algunos estén pensando, oye, pero es mucho, 10, 15 años. Y bueno, aquí yo tengo algo que compartir y es 10, 15 años. Van a pasar de todas maneras y puede que no tengas el $500,000 o puede que incluso no tengas nada. Entonces, por eso es tan importante hacerlo con suficiente tiempo. Muy bien. Ahora, ¿cuál crees que sería la opción más recomendable para realizar tu primera inversión? Buena pregunta. Yo lo considero que vas como por etapas. Entonces, si es tu primerita inversión, yo me iría yo lo que hago es ir cumpliendo como diferentes objetivos que justamente le van dando estructura a tus finanzas. Y me he encontrado personas que ya tienen portafolios de 1, 2, incluso hasta 5 millones de pesos, porque pues a mí ahora en la plataforma pues me toca convivir con perfiles que ganan poquito, que ganan mucho, que ya tienen un poquito ahorrado, que como te dije ya tienen varios millones, y no tienen algo que es súper, súper básico, que es su fondo de emergencias y su fondo para si se llegan a quedar sin trabajo o si tienen una eventualidad muy grande. Entonces, mi recomendación sería, antes de empezar a invertir, primero tienes que constituir esos 2 fondos porque son de vital importancia. Entonces, ¿en dónde los puedes empezar a juntar? Pues en renta fija. Entonces, podrías usar cualquiera de los instrumentos de CETES directo, alguna SOFIPO o algún pagaré bancario. O sea, lo recomendable para mí es empezar con renta fija y ahí ya estás invirtiendo porque ya estás generando rendimientos. Entonces, cuando ya pases esa etapa, entonces ahora sí te puedes brincar, por ejemplo, a los ETFs. Entonces, vamos viendo, haciéndolo escalable y por niveles. Ok, perfecto. Ahora, mencionabas, el tema de la cifra, $500,000. Ahora, ¿la edad es un factor para la estrategia? Es decir, ¿es la misma estrategia para todos? ¿O dependiendo de la edad cambia la estrategia? Porque te comento el porqué de la pregunta. Las personas nos preguntaron, oye, de acuerdo a la edad, ¿en qué tipo de activos conviene invertir? Entonces, ¿la edad es un factor para que la estrategia sea distinta? Pues no. O sea, yo, como dije, yo ya mapeé 16 etapas en las que una persona, si la sigue, puede llegar a la libertad financiera. Lo que sí puede cambiar o debe cambiar es la implementación. Y
con la implementación va de la mano del nivel de esfuerzo. Si alguien empezara a querer pasar por estas 16 etapas a los 20 años, el esfuerzo que le tiene que dedicar es casi minúsculo, o sea, con un pequeño porcentaje. Una persona que ya esté en sus 50, 60 años lo puede hacer, pero le va a demandar más esfuerzo. Ahora, para una persona de esa edad, probablemente ahí sí ya sea necesario generar más ingresos, pero en sí la estrategia es la misma. Ahora, claro que una persona que está joven se puede tomar mayores libertades para tomar más riesgos. Es decir, sí hay opciones que tienen un riesgo naturalmente mayor. Por ejemplo, invertir en un emprendimiento. Imagínate que te agarran y que esto pasa mucho, ¿no? ¿Quiénes son los primeros a los que les piden dinero los emprendedores? Pues a la familia y a los amigos. Entonces imagínate que te llega un sobrino y te dice, oye, quiero poner un negocio, préstame 100,000 pesos. Si se lo pidiera a una persona de 30 años y perdiera esos 100,000 pesos, tiene más tiempo para recuperarlos. Una persona más grande no. O sea, ahí en la implementación sí sería de vamos haciendo un análisis de ver si lo puede soportar o no. Pero en sí la estrategia es la misma, solamente la implementación es diferente. Ok, perfecto. Entonces, dentro de la plataforma, las personas pueden definir mejor ese criterio de qué ruta seguir. No solamente conocer de inversiones, sino pueden tener claridad de qué ruta seguir. Sí, justamente la plataforma son diferentes cursos y de diferentes mentores. Y de hecho nosotros adoptamos una metodología que también nos separa mucho de lo que ahorita normalmente se enseña en la industria de la educación financiera. ¿A qué me refiero con esto? Para mí hay dos partes fundamentales para que una persona pueda llegar a la libertad financiera, que yo le llamo que es el ADN de la libertad financiera. Una parte es el desarrollo de tal cual de la educación financiera, digamos, práctica, aprender a llevar presupuestos, tener una estrategia, tener objetivos de inversión, que eso es súper básico y esa es la fuente de que la mayoría de las personas no tengan resultados o fracasen en las inversiones porque no invierten basados en objetivos, que por el contrario es uno de los pilares del wealth management, inversión por objetivos. Es una de las estrategias principales y por eso funciona tan bien. Entonces, todo eso, aprender sobre inversiones, sobre modelos de inversión, eso es una parte de la moneda. La otra parte, que sí sería como un yin yang, es el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque algo que sí es cierto es que los millonarios o las personas que son ultra ricas sí tienen otra mentalidad, tienen otras creencias que no son limitantes por el entorno en el que a lo mejor crecieron o se desenvuelven. Entonces, yo, por ejemplo, empecé a desarrollarme en esa parte del conocimiento técnico de las finanzas, aprender a invertir, aprender de impuestos, aprender de fideicomisos, de estrategias fiscales de impuestos, pero me faltaba la parte de desarrollo personal, porque llegas a tener, o sea, las limitantes más grandes que puede tener una persona pues, son las mentales. Y ya después cuando conozco a mi socia y esposa, que es mi socia en la plataforma, ella tuvo el desarrollo, pero en la otra parte. Se había desarrollado más en la parte de liderazgo, en la parte de romper las creencias, desarrolló la habilidad de vender. Y entonces cuando nos juntamos, pues nos dimos cuenta que teníamos, como dije, dos partes de una moneda y cuando las juntamos, pues ahí fue cuando tuvimos un desarrollo importante. Entonces, ese mismo proceso es el que estamos emulando en la plataforma y ya tenemos muy bien trazada la ruta que tiene que seguir la persona para irse desarrollando en los dos ámbitos. Excelente. Y de hecho creo que es la primera vez que veo que se integra dentro de cualquier tipo de educación de negocios, de finanzas o de inversiones, la parte del desarrollo personal, que para mí es piedra angular del éxito en cualquier área en la vida. Una pregunta muy común que hacen las personas es, oye, ¿cómo distribuyo el riesgo en el portafolio? ¿Qué tipo de distribución es la más recomendable? Muy buena pregunta y aquí también de nueva cuenta vuelvo a diferir de lo que podríamos decir que es como la distribución del libro de texto y la que normalmente te haría alguien incluso que es un asesor en estrategias de inversión. Mira, la distribución digamos como más aceptada para digamos un perfil genérico que si bien es cierto, cada caso es particular y se debe de analizar. O sea, no es muy bueno decir, mira, hagan esto en general. Pero una distribución que te digo es como del libro de texto es 60% bajo riesgo, 40% riesgo medio y solamente 10% riesgo alto. Pero vuelvo a insistir, todo lo que yo he implementado es basado en lo que yo he visto como asesor en diferentes ramos e industrias que he visto que ha funcionado en el largo plazo. Entonces, para mí,
debes hacerlo evolutivo e incremental. ¿A qué me refiero? Si tú agarras y esa distribución te la puedes encontrar en varios libros, te digo, es una distribución de libro de texto. Entonces, imagínate que tú lograste juntar 10,000 pesos y los vas a distribuir. Entonces vas a decir, oye, voy a meterle 60% a riesgo bajo. Bueno, lo voy a distribuir entre CETES y SOFIPOS, que son más o menos por ahí. Luego 40% los voy a mandar, o sea, te mandas 600 pesos a, 6,000 pesos a CETES, mandas 4,000 pesos. Ok, ya vi que los ETFs son de riesgo medio, lo voy a mandar a ETFs y lo partes en 5 ETFs, ¿no? Porque pues por ahí te pusiste a investigar, te pusiste creativo. Y 10% dices, lo tengo que mandar a riesgo alto. A ver, ¿en dónde lo mando? ¿En dónde lo mando? Pues lo único para lo que me alcanza es para mandarlo a criptomonedas. Y lo mandas a criptomonedas y ya con eso piensas que hiciste una buena distribución del riesgo porque seguiste lo que dice la regla. Y volvemos a decir, eso no te sirve de nada. Imagínate que tu riesgo alto, que es lo que mandaste a criptomonedas, te dé el 100% de ganancias. O sea, esos 10,000 los hiciste 20,000. ¿De qué le sirven esos 10,000 pesos a la persona? De nada. O sea, realmente no lo llevaron al siguiente nivel. Y ahora tú puedes decir, bueno, pues ahí lo dejo. Pero justamente algo que sí pasa es, cuando tienes un riesgo alto, tienes una inversión muy volátil, ¿qué probabilidades tienes de que todo el tiempo te salga bien la inversión? En algún momento vas a perder. Es como si ahorita te dijera, oye, Víctor, vamos a echarnos un volado y cada que tú ganes el volado te llevas 100 pesos y cada que yo gane yo me quedo 100 pesos. Por pura probabilidad estadística no puedes sacar todos los tiros bien. Entonces, de hecho, las probabilidades sería que vas a perder más tú que yo. Porque si no, pues los casinos no serían negocio. Entonces, en lugar de seguir esa distribución cuando tengo poco capital, por eso de ahí el tema de los 500,000 pesos. ¿Qué diferencia habría de si cuando lo mandas a alto riesgo, en lugar de ganar 10,000 pesos, ganar a 50, 100,000 o 300,000 pesos? Ahí sí cambia la cosa porque a lo mejor con 100,000 pesos paga los gastos de todo un año. Entonces, la distribución de ingresos para mí, y ahí entra la diversificación, va más bien en cuanto ya tengas ese volumen de inversión. Antes, ni siquiera te preocupes en meterlo en alto riesgo. Dirígelo a opciones que te ayuden a crecer el capital, como los ETFs. Sí, y entiendo que te refieres, obviamente, por el bajo riesgo, crecer y proteger, ¿no? Mientras no llegues al volumen, que en este caso, en el criterio que has visto que funciona mejor, que es ese $500,000, oye, ojo, esto es como bien comenta Marco, ¿no? Es su criterio basado en su experiencia. Si alguien dice, oye, si con 400 o 600, es un criterio que ha funcionado bien, obviamente tú puedes decir, oye, pues 400, 600. Básicamente es, basado en su experiencia, es lo que él ha visto que mejor funciona, ¿no? Es bien importante eso. Entonces, antes de los 500, pues no te estreses. Ve a bajo riesgo. Cuando llegas a los 500, entonces empieza a ver el medio riesgo y el alto riesgo. Ok, perfecto. Gracias, Marco. Y bueno, ¿qué pasa si yo tengo un crédito de auto? ¿Será recomendable liquidarlo con el fondo de imprevistos para quedarme sin deuda? Muy buena pregunta y la respuesta sería no. Mucha gente me dice, oye, es que tenía mi fondo de emergencia, ya lo había logrado constituir y que es algo que cuesta. O sea, es el de los primeros objetivos financieros que pongo a completar a una persona y le puede tomar incluso, o sea, si está en el nivel más básico, le puede tomar hasta 2 años llegar al 100% de tener estos dos fondos, pero ya esos serían sus primeros activos. ¿Por qué? Porque evita que te endeudes. Y de repente me dicen, ay, es que me apareció una super opción de inversión e invertí mi fondo de emergencia. ¿Está bien? Y yo, no está bien. Pagar, por ejemplo, o sea, se pudiera pensar de, oye, pues es que la persona ya no tiene deudas, entonces con eso puede volver a invertir. Pero quedas desprotegido. Imagínate que, y digo, como asesor de seguros, me tocó ver un montón de casos tanto de clientes como de clientes de colegas, que literal les tocó así, parece que la vida y el universo se ensañó con ellos. Entonces, imagínate que pagas la deuda con tu fondo de emergencia y al mes te pasa algo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a volver a endeudar porque no tienes de dónde salir de esas emergencias. Entonces, no es para nada recomendable. El fondo de emergencias es intocable. Perfecto. Básicamente, el fondo de emergencias es para lo que es. Básicamente, no para liquidar deudas, no para liquidar pues un crédito de auto o de lo que tengas. Y por eso se llama, entiendo, fondo de emergencias, ¿no? Es para blindarte de alguna situación que no estés contemplando, de algo que no puedes controlar. Y bueno, y que eso no eche a perder toda la estrategia que vienes desarrollando, ¿correcto? Es correcto. O sea, de hecho,
Nadie, o sea, los países, por ejemplo, tienen su reserva de dinero y así estén en la peor de las crisis, no sacan esas reservas y se las reparten a la gente. O sea, tú puedes decir, oye, la gente está muriendo de hambre, no toco mi reserva. Los bancos no tocan su reserva porque quiebran. Las empresas que se acaban su reserva son las que quiebran. Entonces, ese mismo mecanismo no está exento de nosotros. Lo que pasa es que pues nosotros como personas, ¿qué hacemos? Nos endeudamos, nos deshacemos de todo el patrimonio, pero sí hay personas que en Estados Unidos, tú como persona sí te puedes llegar y declarar en bancarrota. Hay muchas personas que se declaran en bancarrota. De hecho, por ahí había una estadística que creo que más o menos como 2,000 personas cada año caen en bancarrota por gastos hospitalarios que no pudieron pagar. Y justo por no tener el fondo justamente porque no tienen un fondo de emergencia. Perfecto, muy bien. Fíjate, hay muchas preguntas interesantes que nos mandó la audiencia y tiene que ver con un instrumento de inversión que por lo menos en México es todavía poco conocido, ¿no? Las famosísimas fibras. Por aquí nos preguntaban si la inversión en fibras es recomendable para personas pensionadas que rebasan los 65 años. Antes de eso, me gustaría que me platicaras un poquito para que la gente conozca qué son las fibras. Claro. Mira, justamente las fibras son, no vayan a creer que la fibra con la que tallan el traste, son un instrumento que es relativamente joven en México. Es un modelo que tiene aproximadamente pasadito los 10 años, 11 años de existir. Y es un modelo que se trajeron de Estados Unidos. La mayor parte de las cosas que tenemos aquí en México son traídas o emuladas de otro país, que no tiene nada de malo, al contrario, porque pues, nos traemos cosas que funcionan. En Estados Unidos se llaman los famosos REITs, que es exactamente lo mismo. ¿Qué significa fibras? Es un fideicomiso de inversión en bienes raíces. Entonces, lo que hacen estas empresas es meten muchas propiedades que ellos compran y las meten a un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Bueno, es un contrato en el que se blinda un bien para un fin en específico. Entonces, el fideicomiso te obliga a seguir reglas porque si no, pues te metes en problemas. Entonces, las fibras cotizan en la bolsa justamente porque están vinculadas a ese fideicomiso. ¿Qué dice ese fideicomiso? Que el 90%, y esto es lo interesante del modelo, el 90% de las rentas de esas propiedades se tienen que distribuir entre los que tengan un título de la fibra. Entonces, con eso tú tienes una garantía de que te van a estar distribuyendo el mayor porcentaje de las ganancias por rentas. Entonces, literal, las empresas que constituyen una fibra, pues compran bodegas o compran plazas comerciales. Hay otras que compran hoteles, la rentan y distribuyen las rentas. Entonces, uno puede acceder a ese mercado a través del mercado de valores, comprando títulos que aparte son súper accesibles. Digo, hay fibras que han llegado a costar hasta 7, 8 pesos. Excelente, excelente. Y con respecto a la pregunta original, si una persona tiene o rebasa los 65 años, ¿vale la pena invertir en fibras? Sí, porque, y digo, esto no son palabras mías, son palabras podemos decir que es el mayor experto en el instrumento que tenemos en México, que se llama Luis Ortiz de Montellano, que de hecho tiene un libro que recomiendo mucho leer si les interesa el tema de las fibras, que se llama Cómo vivir de las fibras. Y él ya lo tiene bien medido porque aparte él ya lo hizo, o sea, o lo está haciendo. Ella lleva invirtiendo en fibras desde prácticamente que empezó el modelo en México. Y él nos ha comentado que, y ojo, esto vuelvo a decir, no es recomendación de inversión, pero es basado en la experiencia, que si tú, por ejemplo, le metes 2,000 pesos mensuales a un portafolio de fibras, que vuelvo a insistir, no tienes que tener todas las fibras. Tienes un portafolio de máximo 3 fibras, de las que te gusten. Obviamente tienes que hacer una investigación. Siempre antes de invertir hay que hacer una investigación. En 8 años, tú puedes esperar que el portafolio te genere de ingreso pasivo, o sea, esas rentas que te van a estar distribuyendo las fibras, en 8 años te da la misma cantidad que tú le metiste mensualmente. O sea, ¿cómo funciona esto? Yo le empiezo a meter consistentemente a esas 3 fibras mis 2,000 pesos mensuales y en 8 años yo puedo esperar que sin que yo ya le metan ni un peso, ese portafolio me dé 2,000 pesos de manera pasiva, pues prácticamente de manera indefinida, porque pues mientras la fibra esté funcionando, pues me va a seguir pagando las rentas. Entonces, no se me haría, o sea, alguien concretamente de más de 60 años, pues tendrías que evaluar, porque si empiezas ese proyecto de fibras, lo ideal es que lo lleves a término, o sea, que sí consistentemente inviertas los 8 años. En cuanto al riesgo, pues es un riesgo moderado, porque las fibras sí se aprecian, o sea, se aprecia el valor de tu título
y constantemente te están pagando los repartos de las rentas, que por lo general te los pagan cada 3 meses. Entonces, sería una opción recomendable, pero siempre y cuando la persona esté dispuesta o esté consciente de que es un proyecto de 8 años. Entonces, para alguien podría decir, pues mira, yo tengo 60 años, me siento muy bien, o sea, me siento como alguien de 40, pues a mis 68 años se me hace viable recibir ese ingreso pasivo. Habrá alguien que diga, no, ¿sabes qué? Para mí es mucho tiempo, entonces yo lo descartaría. Entonces, básicamente sería más por el criterio de la persona, pero la encomienda ahí sería completar el proyecto de inversión. O sea, si estar consciente de que si me meto a fibras, sé que tengo que invertir por lo menos 8 años para esperar un resultado predecible. Exacto. Entonces, por ejemplo, una persona que quiera asegurarse una pensión, por decirlo de alguna manera, vamos a suponer que alguien quiere pensionarse con 20,000 pesos. Bueno, si tiene la posibilidad de ir metiéndole esos 20,000 durante 8 años, aunque ya dejara de meterle, en este proyecto de 8 años podría estar más o menos generando esos 20,000 pesos, ¿correcto? Sí, no es una regla como tal, o sea, no es como que pasan los 8 años y al siguiente día ya, es gradual, obviamente tú vas a ir viendo cómo se va comportando tu portafolio, porque todo esto es variable, o sea, no es como de, entonces 8 años y ya, así como que lo pongo en el calendario y ese día ya empiezo a recibir, pues no. Ahora, si no puedes meterle los 20,000 y le metes, por ejemplo, una tercera parte, pues lo único que tienes que estar consciente es que a lo mejor no son 8 años, el tiempo se empieza a extender, pero a mí lo que me gusta de este tipo de modelos, y por eso las inversiones en la bolsa son de mis inversiones favoritas, es que de todos los modelos que yo conozco, son de los que más resultados predecibles puedes encontrar, porque ya tienes muchos datos de muchos años atrás que los hacen justamente no predecibles, pero sí los puedes esperar una cierta consistencia. Exactamente, esa es la palabra importante en inversiones, que es consistencia. Ok. Y como dices, hay algunos instrumentos que requieren que tengas claro el horizonte, ¿no? Como lo comentabas, las fibras, oye, pues ten claro que si te vas a meter y no quieres o no quieres estar 8 años metiéndole, probablemente no te convenga ese instrumento. ¿Sería eso? Más bien, no esperes tener el resultado en menos tiempo, porque ese es otro error que incluso es algo en lo que yo tuve que aprender a la mala. Le quieres ganar al mercado. O sea, por ejemplo, tienes una persona como Warren Buffett, que es súper, o sea, es un referente en el tema de la inversión en la bolsa, y es la única persona que pertenece al top 10 de personas más ricas del mundo que jamás inventó nada, ni produjo nada, ni hizo nada. Él lo único que hizo fue consistentemente invertir en el mercado de valores durante mucho tiempo. Entonces, él es la prueba viviente de que el mercado de valores puede generar millonarios si se hace de manera consistente. Pero lo que pasa es que la mayoría de la gente le quiere ganar. Es como si le quisieras ganar al tren. Todas esas personas que ves que el tren se las lleva es porque no entendieron y pensaron que ellos le podían ganar al mercado. Y la verdad es que no es cierto. Eso me pasó a mí con clientes de, oye, vamos a meterle y vamos a andarle moviendo. Y tuve otros clientes que no movieron nada. Y al final de 3 años, el que ganó más dinero fue el que no movió nada. Y el que le estuvimos ahí moviendo y jugando, pues no es que le haya ido mal, pero al final la consistencia siempre le va a terminar ganando. O sea, es muy difícil ganarle al mercado. Y bueno, continuamos con una pregunta que desde mi particular punto de vista es muy interesante porque tiene que ver con un tema legal. Y es, ¿qué es lo mínimo que debería tener un contrato en cuanto a su redacción para tener certeza legal y no caer en un fraude? Buenísima pregunta, y la verdad es que es algo que no se le da a veces mucha importancia porque, mira, yo lo he visto muchas veces. Cuando una persona se emociona, ya la convencieron de invertir, o sea, ya el vendedor hizo su chamba, que si es un buen vendedor, pues te vende lo que sea. Ya ni siquiera le toman atención. Eso es como de, sí, ya, yo ya confío. El vendedor hizo tan bien su trabajo que ya generó un vínculo de confianza y la persona ya firma casi a ojos cerrados. Por favor, esto es algo que nunca hagan. Y aquí voy a hacer una división muy clara. Todo lo que sea inversiones en el sistema financiero mexicano que estén reguladas y supervisadas principalmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ahí sí no tienen mucho que ponerle como pero. O sea, si tú te registras en la plataforma de CETES Directo, vas a firmar un contrato, no tienes ningún problema, lo puedes descargar, lo puedes leer, pero la verdad es que son contratos que están regulados. Lo mismo si te registras en una casa de bolsa, ejemplo, GBM o la de Actinver, que se llama Bursanet. ¿Qué tipo de contrato firmas ahí?
firmas un contrato de intermediación bursátil. ¿Qué quiere decir? Se escucha muy rimbombante. Bueno, si tú lees todo el mamotreto, te vas a encontrar muchas cosas que no entiendes, pero al final tú le estás dando autorización a la casa de bolsa para que funja como un intermediario y puedas comprar directo en el mercado de valores. Igual, en una SOFIPO firmas un contrato. Todos esos prácticamente sí los puedes firmar a ciegas porque están regulados y no hay un tema ahí de qué preocuparse. Pero algo que se da mucho ahorita es, inviertes, por ejemplo, en un pool de rentas, que es muchas personas se juntan, compran una propiedad, la empresa que te vende la inversión administra esa propiedad y ahí sí vas a firmar un contrato. O, por ejemplo, una empresa te dice, oye, dame tu dinero y en un año yo te doy el 30, 40, 50%. Ahí es cuando sí le tienes que poner atención en los contratos. Y en lo particular, yo he rechazado ofertas de inversión porque el contrato no tiene la estructura adecuada. Ahora, ¿qué puntos específicos debes observar en un contrato? ¿Con quién lo estás firmando? Siempre, siempre. Y ahora, aquí también hay otro tema importante que va de la mano, que es la transparencia. Si yo estoy firmando el contrato con una persona moral, o sea, con una empresa, ellos no deberían de tener problema en darme el acta constitutiva. Porque de repente dicen, no, es que es información confidencial. A ver, yo nomás necesito saber quiénes son los accionistas, porque si yo ya voy a firmar, o sea, si te voy a prestar mi dinero, sí es información confidencial. O sea, no es como que publiques tu acta constitutiva en el Facebook de la empresa y que todo el mundo la descargue. Pero si yo voy a invertir en tu empresa, sí tendría derecho a pedir mínimo el acta constitutiva. Y estos son requisitos que siempre pido yo. Acta constitutiva de la empresa y al menos que yo vea el objeto de la empresa, o sea, a qué se dedica la empresa, la identificación del representante legal, quiénes son los socios principales, la constancia de situación fiscal de la empresa y si se puede, que esto ya es como más una negociación, la opinión de cumplimiento de la empresa. O sea, para cerciorarme que no le debe dinero al SAT. Porque si le debe dinero al SAT, pues es como si llegara tu familiar, que sabes que está en buró de crédito y le debe a toda la colonia y todavía te llega y te viene a pedir dinero prestado a ti, pues no le vas a prestar, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos en el contrato debo de observar? Uno, que esté bien identificado en el contrato y asentado, o sea, bien descrito, que yo le voy a prestar dinero a Inversiones Felices, ADCB, que el representante legal es Marco Rojas y yo tengo... No necesariamente, o sea, lo ideal es que tuvieras contacto directo con la persona, pero si no, pues que tengas acceso a su identificación, que esté bien identificada, o sea, que sepas el domicilio en el que está. Si no viene el domicilio en el contrato, ya desde ahí empezamos mal. El objeto del contrato es de las principales cosas, o sea, que esté bien claro para qué se va a hacer ese contrato. Es que voy a recibir yo empresa este dinero y lo voy a utilizar para esta cosa. Si en el contrato dice algo diferente a lo que te explicaron en la venta, no lo firmen. Entonces, objeto del contrato, súper importante y que estén bien claras las reglas del juego. Es decir, en las declaraciones del contrato, que esté bien identificado para qué le vas a prestar el dinero, cuándo inicia el contrato, cuándo termina, si va a haber un pago hasta el final del contrato o va a haber un pago a la mitad. O sea, vamos a suponer, yo te voy a pagar cada 3 meses. Tienen que estar incluso programadas las fechas en las que te van a depositar ese dinero, si te van a dar una tasa de interés o de rendimiento, o si te van a dar dividendos. O sea, debe estar muy bien especificado cómo vas a ganar dinero. Y entre más sustento legal tengas, porque hasta el final del contrato vienen todas las sustentaciones de en qué se están basando. Por ejemplo, si es un contrato de mutuo en el que tú le vas a prestar dinero a una empresa, lo que vas a ganar ahí son intereses. Muchas empresas que se dedican a captar dinero, que aparte deben de saber que las empresas no están facultadas para captar dinero masivamente. Entonces, si los ves anunciados en el Face y no están regulados, desde ahí también hay algo mal. Pero en resumen, lo que debe tener un contrato es bien identificado a quién le vas a prestar, en dónde está, quién es el representante legal, si es una persona moral, si es una persona física, pues sus generales, o sea, su INE, su constancia de situación fiscal. Y bien importante, el objeto del contrato. O sea, que no sea nada ambiguo para qué les vas a prestar el dinero y en qué lo van a utilizar. Perfecto. Eso es muy importante y como dices, no, al final no es como tal un consejo legal, simplemente consideraciones que basadas en tu experiencia has visto que tú mismo tomas en cuenta antes de invertir en algo y obviamente pues recomendamos siempre que ante cualquier duda adicional de lo que se acaba de compartir, bueno, pues
te asesores con un abogado, ¿no? Es muy importante también saberlo, porque al final este es basado en la experiencia de Marco, y siempre será recomendable que se acerquen a un abogado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Jamás firmen un contrato si no lo entendieron bien. O sea, puede haber un término legal que de repente ahí te cueste trabajo entender, pero hasta que no leas todo el contrato o se lo mandes revisar a un abogado, o sea, si un abogado te cobra $1,000 por revisar un contrato, págaselos. Esos $1,000 te pueden salvar de que pierdas 100, 50,000. O sea, he conocido personas que invierten $600,000 en una opción de inversión que ni contrato tenía y terminan perdiendo el dinero. Totalmente. Y es justamente lo que queremos evitar. Por último, una persona llega a su libertad financiera. Ves que hablabas de las etapas, ¿no? Hay toda una ruta, una serie de etapas. La persona llega a su libertad financiera. ¿Qué sigue? Excelente pregunta, porque también eso es como una incógnita. Y les digo que hay un chiste que dice que de repente alguien dejó entrar a los testigos de Jehová. Y que, bueno, obviamente es chistoso porque la mayoría de las personas, pues, bateamos la verdad, ¿no? A cualquier gente que llega a nuestra casa, ¿no? Independientemente. Pero el chiste es de, entran los testigos de Jehová y se sientan y, bueno, ahora sí platícanme. Y se quedan así como de, pues no sabemos porque nunca nos habían dejado entrar. Entonces, se ve de repente tan lejana la libertad financiera que de repente nos es difícil situarnos y decir, bueno, ya que llegué a esa etapa, porque como dije, es algo que se alcanza, ya que pasé por este proceso ahora que sigue, pues sigue consolidarte, porque les voy a platicar. Puedes llegar a la libertad financiera y puedes salirte de la libertad financiera y no necesariamente porque tomes malas decisiones o quedes en la quiebra. Yo, por ejemplo, yo ya había llegado a un punto en el que mis ingresos pasivos ya cubrían el 100% de mis gastos. ¿Y qué pasó o qué cambió en mi vida? Bueno, yo me aventé 2 bebés en 3 años. Entonces imaginarán que mis gastos se incrementaron de manera exponencial. Entonces, pues ahora, ¿qué tuve que hacer? Pues volver a repetir el proceso hasta que vuelva a llegar a ese punto. Entonces, es algo que te puede pasar. Entonces, una vez que llegas a tu libertad financiera, te debes de encargar de entrar ya en una etapa de consolidación de patrimonio y ahí se empiezan a utilizar otras estrategias. Pero lo que te debes de asegurar es que no vayas a bajarte de nivel, porque no es como que llegues a la libertad financiera y te den un certificado y digan, órale, ya de ahí no te bajas, pues no. Excelente. Y bueno, ya para despedirnos, me gustaría si solo pudieras compartir una frase y esa frase fuera vista por 7,000 millones de personas, ¿qué frase sería? Pues eso está muy fácil porque es una frase con la que siempre cierro mis conferencias y es lo que he podido comprobar en estos más de 8 años que llevo en la industria financiera, y es que la ambición te puede llevar a la libertad financiera. De repente la ambición la podemos como asociar con algo malo, pero sí necesitas tener esa ambición para tomar la decisión de tener una estructura financiera, de aprender, de estarte capacitando todo el tiempo y sobre todo de invertir. O sea, necesitas ambición de querer llegar justamente a la libertad financiera. Pero la codicia te puede llevar a la ruina. Y he visto muchas veces cómo la ambición se convierte en codicia y ya sé que tengo el proceso, no confío en mi estrategia y quiero acelerarle y quiero ganar y es cuando caigo en un fraude, es cuando pierdo todo mi dinero y vuelvo a empezar y pues me frustro. Entonces, la vuelvo a repetir, la ambición te puede llevar a la libertad financiera, pero la codicia te puede llevar a la ruina. Excelente, pues muchas gracias, Marco. Creo que las personas que escuchen esta entrevista definitivamente van a saber cómo acercarse al Wealth Management y van a descubrir que es perfectamente viable para cada uno de nosotros. Y que bueno, hay una plataforma de DNA Prosperity Institute donde pueden aprender eso para que sigan la ruta, estas etapas que mencionabas, para que hagan del Wealth Management y de la libertad financiera algo totalmente viable y real para ellos. Gracias nuevamente, Marco. No, pues al contrario, Víctor, muchísimas gracias por tenerme aquí y yo encantadísimo. Gracias a todos. Estudio de